Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a ver el concepto de herencia, ¿sí? Cómo se hace la herencia en Java. Vamos a crear un proyecto, se llama file, a new, Java project y vamos a darle un nombre, ¿sí? M3 lo vamos a poner porque es módulo 3. Módulo 3, programación orientada a objetos, herencia. ¿Sí? Este para el ejemplo, ¿no? Finish y tenemos creado nuestro proyecto. En CRS vamos a crear un paquete, uno que diga controlador en minúscula. Controlador, vamos a crear otro paquete que va a ser el modelo dominio, o sea, donde estén nuestras clases que vamos a usar. Modelo.dominio, ¿sí? Donde va a estar el dominio de la aplicación. Eh, bueno, vamos a crear. Primero el concepto de herencia, ¿cómo lo vemos? ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo anterior del video anterior, teníamos un profesor y un alumno. Un profesor y un alumno. Bien, para hacer la herencia generalmente la pregunta es así. Por ejemplo, un alumno y un profesor, ¿qué son? En forma general, a ver, ¿qué sería un alumno? Un alumno es una persona y un profesor es una persona también. Entonces, el esquema que se podría plantear es decir, bien, un alumno es una persona, tiene la estructura de una persona. Y un profesor también tiene una estructura de una persona. Por ejemplo, ahora si estaríamos hablando de animales, un perro y un gato, ¿cuál sería lo más general para ustedes? ¿Animal o no? ¿Sí? Por ejemplo, si ven un triángulo, un círculo, ¿qué sería lo más general? Una figura geométrica, ¿sí? Generalmente lo que está arriba, o sea, la clase más general sería la clase padre y las demás serían las clases hijas. Bien, generalmente en herencia se busca una clase que es general, ¿sí? Que tengan en común estas dos clases, por ejemplo, un alumno y un profesor, ¿sí? ¿Qué tienen en común? ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que un alumno y un profesor, ¿qué son? Son personas. Entonces puedo crear ¿qué? Puedo crear una clase persona, que va a ser la clase general. Ahora si veo un gato y un perro va a ser animal. ¿Sí? Ahora que pongo en esta clase padre o la clase general, van ahí los atributos que tengan comunes a ambas clases y también los métodos que tengan en común. Por ejemplo, como podíamos ver en el ejemplo anterior, ¿qué tienen en común estas dos clases? Ya sé que los dos son personas, bueno, puedo crear una clase persona o no. Pero ¿qué tienen de atributo en común? Tiene un nombre, un apellido, un DNI y una edad. Y este también tiene esta edad también o no. ¿Sí? Entonces esos atributos que vemos que son comunes, ¿dónde se los pone? Esos atributos irían en la clase padre que vamos a crear. Bien, desde nombre hasta edad. Bien. Y los otros atributos, por ejemplo, el LU lo tiene el alumno, pero un profesor no lo tiene. Pero el profesor que tiene un legajo y tiene un sueldo. Pero el alumno no tiene eso. Bueno, esa diferencia de atributos, ¿sí? Que vemos ahí, se quedan en esas clases. Por ejemplo, el LU queda en el alumno. El legajo y el sueldo quedan en el profesor. En la clase padre solamente van los atributos que son comunes a ambas clases. ¿Sí? Por ejemplo, el apellido, yo sé que los dos tienen apellido, un nombre, también los dos tienen nombre. DNI, los dos tienen nombre. Edad, también los dos tienen edad. Bien. Y los métodos comunes, por ejemplo, este puede saludar. Entonces, y el profe también puede saludar. Un método saludar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sería un método común. Sí, ya lo vamos a agregar ahí también. Pero esa es la idea. Tiene que haber una clase general y una clase especializada de la clase general. Bien, la clase general o la clase padre es de tipo abstracto. ¿Qué significa abstracto? Y quiere decir que no se pueden crear objetos de esta clase. Solamente puedo crear objetos de este tipo nada más. Bien, aquí. Ahora vamos al modelo. Así vamos a crear una clase padre. Vamos a crear la clase persona. ¿Sí? No seleccionan nada ahí, persona. Bien, ya tenemos creada la clase. ¿Qué vamos a poner como atributo? Un nombre, apellido, DNI, edad. Todo lo que tenga en común las clases especializadas, o sea, las clases hijas. Así que van a tener, bueno, acuérdense cómo declarar un atributo, private. Private va a ser un string, va a ser el nombre. Otro atributo que va a ser un string, va a ser el apellido. Otro atributo, lo vamos a hacer un poquito rápido, ¿sí? String, va a ser el DNI. Private, otro atributo que sea la edad de tipo entero. ¿Sí? Tenemos los atributos comunes. Vamos a generar el constructor. ¿Sí? Entonces voy a hacer un Alt Shift S. Generar constructor usando los campos. Seleccioname todo.
Bien, y quiero que aparezca esa inserción después de edad. Después de esta línea va a aparecer ese constructor. Ahí la tenemos. Tenemos un constructor. Bien, vamos a crear un constructor vacío. También, porque tiene que haber un constructor vacío. ¿Después de dónde? Después del método persona que recién creamos. ¿Sí? Van en orden. Ahí está. Ahora vamos a crear los setGetter. ¿Sí? Control Alt Shift. setGetter. Bien, de todo. ¿Sí? De todo quiero que tenga el setGetter. Y acá dice punto de inserción después del método de constructor persona. Ahí tenemos creada nuestra clase persona. Bien. Ahora, bien. Esta clase, como dice que tiene que ser abstracta, o sea, no se pueden crear objetos de esta clase, tiene que ser abstracta. ¿Dónde pongo eso abstracto? Pongo aquí. Public abstract, creo que era. Abstract, ahí está. Control espacio y autocompleta esto, palabrita. ¿Sí? Ahí tenemos. Esta clase va a ser abstracta. Bien, ahí tenemos la clase persona. Bien, podemos crear un método, por ejemplo, aquí se pueden crear métodos. Si por ejemplo puedo crear un método public void saludar, ¿sí? Que no reciba parámetros, abro y cierro llave. Bien, ahí está, tengo un método. Si creo un método en la clase padre, la clase hija lo van a heredar, ¿sí? O sea, no tengo que estar definiendo uno para cada uno. Sí, directamente que hereden este método. Bien, a ver, ahora vamos a crear las clases hijas, las clases especializadas. ¿Sí? Estas son clases especializadas. Por ejemplo, voy a crear un alumno. ¿Sí? ¿Cómo quedaría el alumno? Bien, está bien. Yo sé que este alumno, ¿qué pasa? Puede heredar todo de una persona, puede heredar todos estos atributos y todos los métodos que tenga. ¿Sí? Tanto el constructor, atributos, constructores y métodos de la clase general. Entonces, esta persona, este alumno está heredando de una persona. Entonces, ¿cómo hago esa herencia? Pongo extend. Extends, control espacio y extend. Extend es para decir que esta clase alumno está heredando de algo. ¿Sí? Y a la derecha va la clase padre, que sería persona. Perso y control espacio y ahí me aparece. Versión no persona. Ahí está. Y se importa aquí. ¿Ve? Ahí tenemos. Entonces, el extend me dice que a la parte izquierda está la clase hija y a la parte derecha la clase padre, de la cual vamos a heredar. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene un alumno? Bueno, obvio, va a tener todo lo que herede y a la parte un LU. Bien, solamente pongo esa diferencia de atributos. El LU. Bien, LU. Bien. Ahora, ¿cómo heredo el constructor de la clase padre? Porque yo sé que la clase padre tiene el constructor o no para todos estos campos. ¿Cómo haría para que esto lo herede? Es fácil. Ponen con Alt Shift S. Fíjense, generar constructor usando los campos, generar constructor usando la superclase. ¿Sí? Superclase quiere decir que la clase padre, superclase. Elegimos y ahí fíjense, nos aparece dos constructores. El de persona, que no tenía parámetros, y el otro que tenía por lo menos 1, 2, 3, 4 parámetros. Bien, voy a elegir el segundo. Sí, eso me importa, porque tiene todo. ¿Sí? Bien, que se inserte después del LU, ok. Fíjense, pude heredar que el constructor de la clase padre. Miren, acá que está pasando un nombre, apellido, hasta la edad. ¿Sí? Desde nombre hasta edad. ¿Y qué, por qué dice super? Bueno, esto borremos, ¿sí? Super lo que quiere decir es que vos estás llamando al constructor de la clase padre, o sea, la clase persona. ¿Sí? ¿Qué le está pasando? Un nombre, un apellido. Fíjense, si acá puse nombre, le estoy mandando el nombre por aquí. Si acá pasa un apellido, el apellido se pasa por aquí. DNI también y edad también. 4 datos lo estoy mandando. Pero pone super. ¿Super qué será? Super hace referencia al constructor de la superclase, que sería esta clase persona, o sea, esta que tenemos aquí. Como ven, acá recibe un nombre, un apellido, un DNI y una edad. Y eso se carga y se carga el atributo. Bien, eso es lo único que dice. Bien, esto ya lo podríamos probar tranquilamente, así. Vamos al principal, vamos al controlador, vamos a crear una clase principal, se llama main. ¿Sí? Ah, me olvidé el método main. Bien, pero como creo el método main también se puede crear así. Pongo main, control espacio y elijo el que está en forma de libretita. Ahí está. Eso en caso que se olviden, ¿no? De crearlo. Yo me olvidé. Bueno, ahí está.
Ahora fíjese, voy a crear un alumno. ¿Cómo se crea un alumno? Elijo la clase, por ejemplo, esta. Ah, yo sé qué es eso. Entonces, alumno. ¿Sí? Control espacio y me autocompleta el importe. ¿Sí? ¿Dónde está el paquete? ¿Dónde está esa clase? ¿Bien? El nombre del objeto. Alumno. ¿Sí? Igual lo voy a dar new, voy a llamar al constructor. Fíjense, alumno, y me aparece. Fíjense, este constructor me dice, ah, necesita un nombre, un apellido, un DNI, una edad. Entonces, ¿quién está llamando? ¿A este constructor o no? Que está heredando de dónde? De la clase padre. ¿Sí? Entonces va new, alumno, fíjense, control espacio y ahí está. Me pide que ingrese un nombre. Ah, bueno, yo le voy a dar un nombre, se va a llamar, no sé, José. Apellido, Flores. ¿Sí? Un DNI, le pongamos cualquiera. Yo sé que este tipo de dato era un tipo cadena. Cualquier dato. Bien, una edad. ¿De qué tipo? Bueno, que tenga 22. Y al finalizar punto y coma. Entonces ya tengo este objeto, ¿sí? Alumno. Bien, tenemos ese objeto. A ver, probemos si funciona. Sí, si está bien la herencia. System node.print. Le mostremos al 1. A ver, mostremos si está bien. Mostremos el apellido. Sí, get, el apellido. El apellido de esta persona. Pero fíjense, en el 1 no está el get. ¿Sí? No está el get. Veamos si funciona igual. ¿Sí? Vamos a probar, le dan en correr. Ahí están Flores, dice. Bien, pero get apellido en alumno no estaba. O sí, no hay nada. ¿Dónde está eso? Está en la clase padre. ¿Sí? Seguro tiene un get apellido. Acá está. ¿Vieron? Como hay una herencia de alumno hacia persona, de persona hacia alumno, ¿qué quiere decir? Que yo puedo usar todo lo que tenga persona. ¿Sí? Tanto sus métodos, atributos y constructores. ¿Sí? Entonces estamos bien que está bien la herencia. Bien, volvemos a alumno. Bien, estamos heredando el constructor aquí. Estamos heredando el constructor. Bien, aparte de eso, tenemos que hacer los setter y getter de los atributos que tengamos. Tengo el LU, entonces también tengo que hacerlo los setter y getter para acceder al LU. ¿Sí? Generar constructor usando los campos y ahí está. No, constructor no era. ¿Sí? Control Z, Alt S, setter y getter. ¿Sí? El único atributo que tengo lo marcamos, le dan OK. Y tenemos setter y getter del LU. Fíjense, en este objeto que estamos creando de alumno, solamente estamos pasando los datos desde nombre hasta edad, pero el LU no le estamos dando. Sí, estaría bueno que le demos un LU también. Bien. Una forma sería así. Está bien, yo tengo el constructor con todos los parámetros desde nombre hasta edad. ¿Sí? Pero no tengo esta diferencia que sería el LU. ¿Cómo hago eso? Bien, me voy así, control alt shift. Generar otro constructor usando... Bueno, ya tengo un constructor, ¿sí? No me va a dejar crear. Fíjense, voy a copiar este mismo constructor. ¿Sí? Puede haber constructor. Bien, me da error. ¿Por qué me da error? Porque hay dos constructores. ¿Sí? Está bien, se llama lo mismo, pero la cantidad de parámetros y el tipo de datos de cada parámetro es prácticamente igual. Por eso me dice Java, no, tenés dos métodos que son iguales. Dos constructores que son prácticamente iguales. ¿Sí? O sea, decidite, ¿es uno o el otro? Bien, fíjense, al segundo que yo creé, yo le voy a agregar que pase otro parámetro más, que sería el LU. ¿Sí? Int, como el LU es de tipo entero, yo voy a decir int un LU. Bien. El super que hacía, le estaba mandando los datos a quién. Desde nombre a esta edad al constructor que tenía persona. Persona solamente tenía desde nombre a esta edad. Se cargaban los datos. Nada de LU, nada de eso. Fíjense. Y este parámetro que yo agregué adicional, se tendría que cargar ¿a dónde? ¿Dónde está el LU? Está en esta clase, aquí. Entonces yo digo dis.lu, bien, a ese LU que yo lo tengo aquí en esta clase, asignarle este LU que está pasando como parámetro. Bien, ahí tenemos definido un constructor. Bien, que va a cargar todo, desde el nombre hasta la edad y el LU también. Probamos este. Está bien, acá lo voy a agregar tranquilamente el LU. Por ejemplo, 34, 34. Ahí está. Fíjense, no hay problema. Y fíjense, control. Y hago la manito ahí. Presionan. Y fíjense, me está llevando a este constructor. ¿Qué está haciendo? Le está pasando un nombre hasta la edad y un LU a la vez. ¿Sí? Fíjense, y esto funciona prácticamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá tengo la salida por consola. Ahí lo tiene. Flores de vuelta. ¿Sí? Pero si quiero mostrar
el LU del alumno, ¿qué hago? Punto get, conseguime el LU. Bien, ¿a qué estamos llamando? Get LU está aquí, en la clase alumno. Entonces lo estoy llamando, ¿no? Bien, me tendría que mostrar el alumno, que era 34, creo. Bien, 34. ¿Vieron? Ahí tenemos. ¿Vieron? Ya tenemos dos constructores. También puedo crear un constructor vacío. Por ejemplo, Alt Shift S. Generar un constructor usando los campos, nada más. ¿Sí? Bueno, vacío, no selecciono nada. Control Z, a ver. Con Shift S. Usando los campos. Bien, acá me dice que está heredando de la clase persona. No. Bueno, lo creemos manualmente. Sí, constructor vacío es fácil. Para esta persona. ¿Sí? Public. Alumno. Abro y cierro paréntesis. Abro y cierro corchete. Ya tenemos el constructor vacío. Fíjense si queremos crear otro objeto. No sé, por ejemplo, un alumno alu2. ¿Sí? Voy a llamar new alumno. Ahí está el constructor vacío. Bien, si está el constructor vacío quiere decir que el objeto no tiene nada. Por ejemplo, en vez de mostrar el LU del alumno 1, voy a mostrar el del alumno 2. ¿Sí? Guardamos los cambios, le dan a ejecutar. Y bueno, 0. ¿Por qué? Porque no tiene nada. El alumno 2 está prácticamente vacío el objeto. Se entiende prácticamente lo mismo. ¿Sí? La diferencia está en este constructor capaz. ¿Sí? Ustedes van a construir. Van a heredar el constructor y le van a agregar el atributo que hace la diferencia. Bien. Entonces ya tenemos. Sí, lo mismo van a hacer para el profesor. Solamente que va a tener dos campos más. Por ejemplo, vamos a crear el profesor rápidamente. Bueno, aquí lo cerré. Voy a new class. Vamos a crear un profesor. Profesor. Si le dan en finish, vamos a decir que este profesor extienda, o sea, herede de quién, de la clase persona. Bien, vamos a crear los atributos. Veamos, el legajo sería un numérico, el sueldo sería un doble. ¿Sí? Eso tienen que aprender a ver, digamos. El legajo para mí va a ser un número entero, ¿sí? Legajo private doble el sueldo del profesor. ¿Sí? Vamos a heredar el constructor de la superclase, o sea, de la clase padre persona. Generar un constructor usando la superclase. Voy a heredar solamente aquel que tenga parámetros, ¿sí? O pueden heredar el otro y probar también, ¿sí? No hay problema. Acá tenemos. Bien, está heredando todos los campos. Bien, pero ¿qué tal si me creo otro? ¿Sí? Porque